Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir. Continuamos con nuestro devocional ahora en la epístola a los Romanos. Y bueno, vamos a continuar nuestro texto y vamos a ver del verso 8 hasta el 15. Y dice así la palabra de nuestro Dios: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicarlos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, porque en ella nos basamos, nos confiamos y deseamos pues mantenernos en esa doctrina antigua, esa senda ya pasada por muchos y es la senda de tu palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Señor, bendice a las personas que escuchan esto y que podamos ser bendecidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces continuamos. Aquí podemos ver el subtítulo. Recuerden que los subtítulos no son inspirados, pero aquí el apóstol Pablo dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. O sea que en primer lugar estaba el agradecimiento a Dios. Y esto es mediante Jesucristo. Recuerde que Jesús enseñó: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Entonces es muy importante. Todo es en el nombre de Jesús. Así que agradecemos en el nombre de Jesús. Y después dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces doy gracias a Dios porque la fe de los romanos está siendo propagada por todo el mundo, el mundo conocido. Tenemos que entender que es el mundo donde el apóstol Pablo se movía. Recuerde Europa, donde está precisamente Roma, y también el Medio Oriente, lo que sería Siria, Jerusalén, y también la parte de Turquía donde estaban las 7 iglesias, y las islas como Malta y otras más que de alguna manera tenían esta comunicación. Y de hecho, en algún momento se menciona España, así que probablemente todo esto iba siendo divulgado. Y es que recuerde que donde iba el imperio, pues iban los romanos, y donde estaban los romanos cristianos, pues de alguna manera compartían su fe. Y esto es algo que tenemos que hacer nosotros. Verso 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Entonces pone a Dios como testigo y después dice: es a quien sirvo. No sirvo a hombres, no sirvo a fulano, sotano, perengano, sirvo a Dios, y lo hago en mi espíritu y en el Evangelio de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. ¿Y cuál es la buena noticia? Recuerde que la palabra Evangelio es la buena nueva, y esta es la buena nueva de salvación. Así que por eso sigue diciendo: de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es decir, constantemente
ora por los romanos. Ahora, muchas veces uno ora por los enfermos, ora por los necesitados, ora por algún motivo específico, pero aquí el apóstol Pablo menciona que ora constantemente por ellos y aparentemente están bien y no. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había persecución y después vemos que Nerón hizo una persecución terrible, sanguinaria, violenta a los cristianos, no importando de qué nacionalidad fueran, los quemaba, los bañaba con aceite, los decapitaba, los metía al coliseo, a las fieras, con los gladiadores, etcétera, etcétera. Y por eso necesitaban tanta cobertura de oración, porque cuando uno predica el Evangelio, prácticamente pues hay oposición, sobre todo del diablo, porque él no quiere que se predique el Evangelio. Así que siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Es decir, el apóstol Pablo no se movía si no era la voluntad de Dios. Y esto es algo de lo cual tenemos que aprender si es la voluntad de Dios. Si Dios quiere, vamos a hacer esto o aquello. Verso 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Aquí recuerde que en la iglesia primitiva muchas veces los apóstoles iban a confirmar a los creyentes y a veces no era necesario. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de Cornelio, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, Pedro fue, predicó y mientras predicaba, ¡pum!, recibieron el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas y simplemente fueron bautizados y no hubo ninguna confirmación. Antes se confirmaba poniendo las manos y en ese momento recibían el Espíritu Santo y se sabía que eran creyentes. Acá, de alguna forma, el ser confirmados es que pudiera haber un don espiritual que se manifestara en esos momentos y mucha gente piensa que sigue siendo así, en el sentido de que te conviertes, o sea, crees, pero después necesitas ser confirmado. Pero sabemos que ahora, en el momento que creemos por medio del arrepentimiento, tenemos los dones, tenemos la salvación y tenemos la confirmación de ser salvos a través del fruto de nuestra conversión. Es decir, el que pecaba no peca más, el que robaba no roba más, etcétera, etcétera. Perdón. Entonces esto es muy, muy importante. Verso 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Esto, de alguna manera, para que la doctrina permanezca. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces cuando una persona se convierte a la escritura, a Cristo, pueden haber pensamientos que no son correctos. Es decir, pensar lo que de alguna manera propagó las herejías. Alguien creyó que Jesús eh, tenía digamos, dos partes, una parte humana y una parte divina, que cuando estaba en la tierra estaba la parte divina interactuando con el hombre, pero cuando murió se fue la parte divina y cuando resucitó regresó la parte divina. Y esto no puede ser. Cristo, el Señor, es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces, no hay manera. Pero pueden venir pensamientos. De hecho, cuando nos convertimos hay muchas preguntas. Muchas preguntas acerca del Espíritu, acerca de los dones, acerca de Cristo, acerca de Dios, del Padre, acerca de la iglesia, acerca de... Y entonces, cuando uno desconoce, pero a mí me parece, entonces se desvía uno. Por lo tanto, hay que confirmar por medio del discipulado. El discipulado no se menciona, pero lo que hacía Pablo al confirmar era precisamente eso. Verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros. Perdón, no sé qué me pasa en la garganta. El apóstol Pablo en muchas ocasiones
quiso ir a Roma, pero fue estorbado y por el mismo diablo que no le permitía ir. Aquí tenemos un texto en Hechos capítulo 9, verso 19, perdón, 19, 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya ido allí, me será necesario ver también a Roma. Y sin embargo, se aplazó, y de hecho el apóstol Pablo, cuando fue a Roma, no fue libre, sino fue preso. Entonces, esto es muy importante. Pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto. Es decir, yo quiero que también, de alguna manera, yo pueda tocar sus vidas y puedan dar fruto para la gloria de Dios. Como entre los demás gentiles, es decir, como lo he hecho ya en otros. Verso 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, es decir, a todos, sin excepción de personas. Verso 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y aquí la pregunta es: ¿cómo les va a anunciar el Evangelio? ¿No es que ya son creyentes? Bueno, recuerda que el Evangelio son buenas nuevas, y muchas veces las buenas noticias no son solamente que Cristo nos salva, nos salvó y nos redime, sino también lo que está pasando en la iglesia. Son buenas noticias, que gente se esté convirtiendo aquí, que gente se esté convirtiendo allá, son buenas nuevas. Así que también quiere compartir aquello que está pasando a través del Espíritu Santo. Muy bien, pues aquí vamos a dejarle y vamos a orar. Señor Padre, gracias porque nos permites tener tu palabra. Ruego que estas palabras sean de bendición para nuestra vida y que podamos crecer en ella para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues si no se ha suscrito, le invito a que lo haga, que lo comparta, que le dé like y que la palabra de Dios sea difundida. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Gracias.